Mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural. Bienvenidos a un podcast más de Cultura Mínima. Este espacio en el que a partir de textos que escribimos, ya sea Alfonso, Benjamín, Alejandro Terán o muchos otros colaboradores, nos reunimos después para platicar y desarrollar un poco más estos pequeños tratados que le llamamos. Entonces, mi primera invitación es a que lean el pequeño tratado que escribió Alfonso sobre el libro Decir la nieve de Menchú Gutiérrez. Y a partir de la lectura de Alfonso de este libro, se nos ocurrió, ¿por qué no?, juntarnos y hablar de la nieve, este fenómeno de la naturaleza que quizá muchos de nosotros, si somos mexicanos y no hemos viajado, no conocen, no han vivido la experiencia de la nieve, pero si han ido a otros lugares, han vivido fuera del país, puede que sí se hayan topado con este fenómeno tan espectacular. Entonces, ahorita hablaremos, daremos muchas referencias de todo tipo, obras literarias, piezas musicales, pinturas, todas estas referencias que nos vinieron a la mente a partir de este tema. Entonces, Alfonso, ¿cómo estás? Y ¿por qué no nos dices, tú eres de esos que han experimentado la nieve? Mi estimado Terán, pues es la primera vez que está esta combinación en Cultura Mínima. Había ya ocurrido que estuvieras platicando solo con el buen Benjamín, a quien le mandamos un saludo, nos puede acompañar hoy, un saludo fraterno. Habían existido todas las combinaciones posibles, pero esta no. Y bueno, estoy contento de que estemos charlando. Y la verdad es que hace 2 semanas tuve una epifanía, porque ahora vivo en Berlín y la verdad es que es raro poder ver la nieve en esta ciudad. Al menos en los últimos 4 años que he vivido me ha tocado con 2 años un poco de nieve, pero nunca mucha. Pero ese día me desperté y pues empezó la magia, ¿no? A caer la nieve. No quiero ni caer en esto que ahora le llaman whitexican, ¿no? Esto que los privilegiados de la nieve, y tampoco quiero caer en el otro extremo, que es la parte de lo kitsch, ¿no? De las eras estas con nieve, ¿no? Con Santa Clauses rojos y bailando, sino me interesa justo reflexionar sobre la nieve desde todas estas perspectivas, ¿no? Porque la nieve es un fenómeno meteorológico, pero también es un fenómeno cultural, y eso es particularmente lo que me interesa. Entonces empezó a nevar en Berlín, y tuve esta epifanía y dije, bueno, ¿por qué no hablamos en Cultura Mínima de la nieve? Amén de que yo había leído este espléndido ensayo de Menchú Gutiérrez gracias a la recomendación de mi amigo Vangelis, a quien le mando un saludo si me está escuchando, porque es un excelente ensayo. O sea, es corto y es realmente un ramillete de buenas citas de grandes obras de la literatura universal que refieren a este tema de la nieve. Entonces, mientras yo veía, que además yo pienso que Berlín, por la guerra, por muchas situaciones, no es una ciudad particularmente armoniosa, y cuando se cubre de nieve, pues le da otro contorno a los edificios mutilados de la guerra, a las ramas. Es una ciudad más muy verde. Entonces, cuando llega el invierno, pues quedan muecas como horrorosas de los árboles, ¿no? De terror, de ideas como lo siniestro, ¿no? Lo unheimlich. Y cuando se empiezan a cubrir con estas pinceladas tipo Bob Ross de nieve, pues la verdad es que queda un paisaje bastante estimulante, por decirlo menos. Pero bueno, si quieres, ¿por qué no nos quieres tú decir tu primera impresión de la nieve y luego les cuento yo el auditorio, o quieres que yo lo haga primero, como tú quieras? Sí, bueno, ahí te quería preguntar, y para algunos que no conocen la geografía de Alemania, entonces en Berlín sí cae nieve cada invierno, pero no es tan copiosa como en otros lados. Y tú estás estudiando el doctorado en Heidelberg, ¿no? ¿Dónde Sí. está Heidelberg y cuál es como la geografía de la nieve en Alemania? Fíjate, Terán, es una pregunta muy interesante. Yo ahorita no me quisiera meter como en grados y en latitudes. Voy a hablar simplemente como de mis nociones de geografía, ¿no? Y en términos de una geografía emocional, la quiero llamar así. Tienes toda la razón. Yo estoy adscrito a la Universidad de Heidelberg. De hecho, vine a Berlín por cuestiones de investigación, etcétera.
pero en efecto, o sea, la nieve no es muy copiosa. Han habido, por ejemplo, el año pasado que, bueno, por X razones me quedé en México por la pandemia, etcétera. Sí, la nieve fue bastante copiosa. De hecho, veíamos imágenes, yo veía desde lejos, creo que incluso en Madrid o en París, seguramente recuerdas, que estaban completamente nevados. Veíamos monumentos que eran impensables, como el Arco del Triunfo, la Puerta de Alcalá, el monumento egipcio en la cima de Madrid, todos cubiertos de nieve, que era, digamos, un paisaje para mí nuevo. Y Berlín ocurrió lo mismo. Eso fue el año pasado. Pero fuera de ese año, eran realmente como contados los días. Yo me acuerdo que llevo 4 años viviendo en Berlín. El segundo año hubo un poco de nieve y salí desesperado a buscarla, pero realmente no era una nieve que se acumule en el piso, sino más bien es algo que causa problemas porque pues o se congela y queda una película muy fina de hielo, lo que te puede llevar a tener un accidente serio, o se vuelve lodo, ¿no? O sea, lodo, nieve enlodada, y bueno, realmente pues no tiene la magia. Pero en Heidelberg sí me tocó, aprovechando tu pregunta, sí me tocó el primer año que cayera tormentas de nieve, lo que llevó a que yo tuviera que comprar 2 experiencias interesantes, a comprar un calzado especial para abrirme paso entre la nieve. Y lo segundo es que un día recuerdo que el casero, yo vivía en una casa un poco en las afueras del centro de Heidelberg, una casa antigua con sótano, en fin, ¿no? Yo creo que finales del siglo XIX era la estructura. Y me acuerdo que el casero, un tipo muy, muy amable, un día llegó con una cubeta llena de sal, de esta sal que utilizan para la nieve. Y recuerdo que era importante que nosotros echáramos la sal en la banqueta que colindaba con nuestra casa, en nuestro departamento, para evitar accidentes, porque puede uno ser víctima de una demanda, ¿no? Si la persona se cae enfrente de tu casa y tú no la liberaste de nieve, pues es tu problema. Aquí en Berlín me he percatado que es más el Estado el que pasa con esos como carritos, como en la República Checa, en otros lados, y va como liberando las vías. Pero en todo caso, pues siempre es peligroso, ¿no? O sea, la nieve tiene como esa calidad, ¿no? De lo hermoso, lo milagroso, pero también del peligro, y ya hablaremos también ahorita de los accidentes en la nieve, ¿no? Que no solo es en la ciudad, sino en la nieve, de los accidentes de esquí, como fue el caso de este piloto Schumacher, ¿no? Esquiando, que quedó con una lesión grave en la cabeza. Pero ibas a decir algo, mi estimado. Sí, pues la nieve entonces tiene como estos 2 extremos, y más para alguien que no vive en un país en contacto constante con la nieve. Entonces, uno ni piensa en eso, uno nada más piensa en imágenes como navideñas y bonitas. Y ahorita me dio risa que dijeras, ¿no? Como Berlín, cuando cae la nieve, pues se ve hermoso, ¿no? Entonces hay muchos lugares que se rescatan así, pero nosotros que vivimos en la Ciudad de México, nuestro contacto más cercano con la nieve pues es el Ajusco. Y yo también recuerdo muchas personas que van cuando cae la nieve y regresan con sus coches y ponen un hombre de las nieves ahí en el cofre, ¿no? Y después ya pues está todo derretido esto, y o sea, la nieve pues también puede proyectar fealdad, ¿no? Porque ya ves cuando se está derritiendo y se ensucia, ¿no? No sé si han visto en algunas ciudades, pues ahí está la nieve, pero bueno, yo sí he experimentado la nieve. De chico viví en Oklahoma, que es este estado al norte de Texas, y ahí caía mucha nieve también, y curiosamente, bueno, alguien que no conoce tanto esto como que piensa que es principalmente en diciembre, ¿no? Y lo relacionamos con la Navidad y todo, pero yo recuerdo ahí en esos años que viví, las nieves más fuertes fueron por ahí de marzo a abril, Claro, y, claro. y pues tienen toda esta implicación que mencionas, comprarte ropa especial, los coches se los carcome la nieve. Y pues sí, uno se puede divertir, ahí nos aventábamos en estos, pues no son como trineos, pero incluso hasta con cajas de cartón aplanadas, pues ya te ibas a una colinita y te aventabas, ¿no? En la nieve. Entonces, pues sí lo he visto, lo he vivido, y pues si quieres empezamos por ahí, entonces como
el primer acercamiento que tenemos a la nieve, pues nos genera algo, ¿no? Nos genera ciertas emociones, y por eso quizá la poesía es como la primera opción para abordar el tema, ¿no? Porque la poesía, más que la literatura o la reflexión filosófica, pues sí se centra principalmente en esto, ¿no? Nuestras primeras percepciones y emociones. Entonces, yo ahí, ahorita que me invitaste a esta charla, pues repasé un libro ahí que tengo de poetas en alemán y encontré un poemita, ¿no? De Georg Trakl, pero ¿por qué no empiezas tú entonces diciéndonos aquí en este ensayo de Menchú Gutiérrez, ¿dónde está lo poético? ¿Dónde está esa aproximación poética a la nieve? Claro que sí, mi estimado Terán, pero antes de Menchú, lo que quisiera yo decir es que me doy cuenta ahorita que no respondí en absoluto tu pregunta ¿dónde está Heidelberg? ¿No? Entonces, para que luego no nos hagan pomada en los comentarios, sí, nada más rápido decir que Heidelberg, Sí, no, sí, no, o sea, nada más en Alemania, porque mucha gente no tiene como la idea geográfica de dónde está, ¿no? Y pensamos tal vez en Europa, pues sí hay nieve, ¿no? ¿Qué pasa en el sur de Alemania que hay nieve, igual que en el norte? ¿Cómo está ese rollo? fíjate que a mí me ha tocado ver nieve en Alemania en varios lugares. La vi en el norte de Alemania, en Hamburgo, cerca de Hamburgo, donde ahí también, con las personas con las que ese momento visitaba, yo pasé algunas navidades. Realmente hicimos esa actividad que tú dices, de deslizarse. Es muy común que los niños hagan con sus trineos y se deslicen por pendientes. Digo, no, Hamburgo pues no tiene unas montañas particularmente conocidas, pero cualquier lomita pues sirve para esas actividades infantiles. Me tocó ver nieve también en la región del Harz, que es una región montañosa, en la parte noreste de Alemania, más hacia por Leipzig, por ahí, porque hice un viaje a Wernigerode. Wernigerode, 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 que es, bueno, esa región es conocida por una tradición que tiene de brujas, y es justo en el Fausto, por ejemplo, de Goethe, donde ocurre el Shabbat, es el monte Brocken, ¿no? Y ese monte está cerca. Entonces yo subes con un trenecito, o sea, no en términos peyorativos, sino porque es un tren antiguo, y llegas a esas cimas, y ahí me eché, o sea, la caminata hacia la pendiente abajo, y todo, porque yo quería ver nieve, ¿no? Estaba lleno todo el tiempo de nieve. Me tocó ver nieve también en Heidelberg, ¿no? Que Heidelberg está en la parte suroeste de Alemania, cerca de Stuttgart, cerca de Frankfurt del Meno. De hecho, en tren pues no debe estar a más de 1 hora 45 minutos de Estrasburgo, de Francia. Ahí es donde más me tocó ver nieve. Y en general no te puedo decir exactamente qué tanta nieve hay en el sur y en el norte. Tampoco creo que vaya para allá tu pregunta, como te conozco. Pero simplemente, digamos, como coordenadas generales, que es la posibilidad es latente, tanto en el sur como en el norte, a diferencia de lo que ocurre con nosotros, ¿no? Que Zacatecas, que el norte de México, pues tiene Durango, me parece, ¿no? De ver por algunas ciudades donde la nieve, pues a lo mejor cuestión de todos los días, o la frontera con Estados Unidos, y en Chiapas, en Oaxaca, pues me imagino que no. Entonces, bueno, eso dejarlo ahí. ¿Vas a decir algo? Y si no, te sigo con Menchú Gutiérrez. Sí, sí, pero Ajá. entonces, para los que no están escuchando, en Alemania, pues sí, sí les tocan estas bellas imágenes invernales, ¿no? De pueblitos en los que se celebra la Navidad y todo eso, y sí hay nieve, ¿no? Entonces, eso es importante porque para nosotros, por la influencia gringa, pues sí relacionamos la Navidad con la nieve, pero pues en realidad nunca ha habido eso, ¿no? Yo ahorita estoy aquí, hace unos meses estaba en Ohio y ahí sí ya me estaba preparando para la nieve, pero ahora estoy en la Ciudad de México y estoy como si nada, ¿no? Pero De hecho, veo ahí, por ejemplo, el reflejo de la luz, ¿no? Que parece que estás en verano. sí, exacto, aquí está muy agradable el clima. Bueno, todo el mundo está diciendo que hace mucho frío, pero pues jamás será esta idea del invierno con nieve, ¿no? Ujú. Entonces, muy bien, gracias ahí por ese resumen rápido de tu experiencia de la nieve en Alemania. Y entonces ahora sí, ¿qué te parece? ¿Cómo nos podemos acercar desde el punto de vista de la poesía a este fenómeno? Fíjate, mi querido Terán, que yo creo que la nieve es como todo este tipo de fenómenos, como la muerte, como el suicidio, como el amor,
como la trascendencia, lo religioso, a los que es posible acercarse más, o sea, desde mi perspectiva, más que con un tratado científico. Claro que los hay, o sea, habrá el tratado científico sobre todos estos temas que te menciono. Pero para mí la manera más adecuada para acercarnos es mediante dos técnicas narrativas, que es el ensayo y la poesía, como tú dices. Y este libro de Menchú Gutiérrez tiene justo esa ventaja, que se acerca desde la parte ensayística. Pero en este ensayo hay poesía, ¿no? Digamos, creo que hay una idea como muy extendida de que la poesía únicamente es escrito en versos, ¿no? Y hoy creo que en la posmodernidad, sobre todo, pues hay todo tipo de experimentaciones con los versos, algunas mucho más logradas que otras, desde luego. No podríamos poner en el mismo nivel a Anne Carson, que hace sus experimentaciones, con otras personas que simplemente avientan palabras aquí y allá, como algún tipo de pintura, ¿no? O sea, hay que saber distinguir. El hecho de que sea moderna no significa que sea mala. Pero bueno, yo quiero empezar leyendo, porque me gusta esto que dices de Tratl. Claro que pues musical, ¿no? También Vivaldi, Las Cuatro Estaciones y El Invierno, etcétera. Los poemas sinfónicos de Sibelius, ¿no? A mí particularmente el de Finlandia, pues me recuerda, me imagino siempre estos cisnes finlandeses, ¿no? Además de que en términos como de una poética nacionalista, una poética identitaria, Sibelius pues aporta mucho a la construcción identitaria de Finlandia como país. Y hay estos guiños a las guerras, ¿no? Finlandia, que ha sido un país que ha sido tradicionalmente amenazado por Rusia, por Suecia, por Alemania, y hasta hubo las guerras de invierno, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la nieve también tiene una cuestión identitaria, ¿no? Para estos pueblos, una cuestión poética, y una poética musicalizada de lo nacional. Pero bueno, por ejemplo, yo quiero leerles rápido el inicio de este ensayo, que me parece virtuoso, y después nos dices, porque pienso que es poesía y ensayo. ¿Ibas a Sí, decir algo? Ajá. sí, antes de que leas eso, pues mencionas esto de la identidad, de Ajá. cómo algunas naciones, algunos pueblos, este fenómeno natural, pues forja su identidad, y en ese sentido estoy emocionado en este podcast porque a partir de la nieve vamos a poder hablar de Rusia y Uh-huh. mencionar por primera vez casi en cultura mínima algunos autores rusos, eh, los cuales leí ahorita que tienen algunos cuentos sobre la nieve, ¿no? Entonces, esta relación tan fuerte del entorno físico con la identidad, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Absolutamente. Digo, hablamos de Rulfo hace unas semanas, y a Rulfo yo no me lo imagino con nieve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, escribe Menchú Gutiérrez en este libro que se llama Decir la nieve, inicia el ensayo, un párrafo que me parece muy bien logrado. El nacimiento de la nieve es una operación mágica. Lo que hace un instante eran diminutos dardos de hielo, ahora parecen pétalos de seda fría que cayeran sobre nosotros bendiciéndonos. ¿Seda fría? Decimos que la aparición de la nieve templa el aire. Y lo cierto es que, si prestamos atención, advertimos que un extraño calor, un calor extranjero, se abre pase en medio del frío. Este es el primer milagro, el primer acto de magia operado por la nieve. Su llegada ha creado una especie de paréntesis de la temperatura, porque este frío parece fantasma del frío real que lo precedía. Parece haber cedido espacio, hablar desde otro lugar, desde lejos. Llega la nieve, primero, en forma de lenta colonización del espacio. Pronto, la suma de todos esos fragmentos empieza a cubrir la tierra, los tejados, las ramas de los árboles. Rogamos en nuestro interior que no se detenga, que siga nevando y que no haya vuelta atrás. La nieve borra una realidad e instaura otra. El mundo conocido queda sepultado bajo el manto blanco y, sin dejar de ser, se vuelve invisible. De algún modo, la nieve pone a dormir una parte de nosotros y despierta otra. La vigilia queda abajo y ahora caminamos por el territorio del sueño. O quizás sea al revés. Imposible saberlo. O, al menos en el mundo de la imaginación literaria. Me gustaría comenzar así este viaje hacia la nieve, apelando a esa íntima relación que existe entre magia y creación. Desde el interior de una casa, alguien mira el jardín nevado a través de una ventana cerrada. En la pantalla gris siguen cayendo copos de nieve, formando una cortina sin peso. Si el espectador abriera la ventana, extendiera el brazo e introdujera la mano en la pantalla gris, podría extraer de ella un pañuelo blanco.
Me pregunto si de alguna forma el poeta René Char no está abriendo esa ventana a la magia cuando escribe esta frase tan bella como enigmática. Amigos, la nieve está esperando a la nieve para un trabajo sencillo y puro en el límite entre el aire y la tierra. Bueno, creo que hasta ahí, dice Char que se trata de un trabajo sencillo y puro. No es un truco de magia, es la magia. Creo que por el momento podemos dejarlo ahí, pero antes de darte la palabra, mi querido Terán, pues sí quiero insistir en esto, ¿no? O sea, vemos aquí que este ensayo inicia no con una disquisición científica, ¿no? De lo que es de los distintos copos de nieve, inicia como diciendo es un acto de magia. Y en efecto, para mí la nieve es un acto de magia y de fe, porque todos los años, al menos para mí, inician con la esperanza de que en diciembre va a nevar. Y después pasa el tiempo y cuando, como tú dices, en enero, en febrero, en marzo, cuando caen las fuertes nevadas, uno acaba esperando que sea primavera porque está harto, ¿no? Entonces es parte también de este ser humano de la insatisfacción humana que es perenne, ¿no? De que no podemos abrazar a la totalidad. Entonces atisbamos apenas reflejos, ¿no? De lo hermoso, y lo hermoso se acaba viendo es una maldición, ¿no? Cuando se repite y se repite. Eso por un lado. Y por otro, la incapacidad de aprender la nieve sin recurrir a lo poético, ¿no? O sea, Menchú Gutiérrez, habla de una serie de cosas. Aquí habla de la temperatura. Y fíjense lo interesante de este ensayo, que ella apela contra lo que diría el sentido común, que creo que caería el libro en un sentido común. Si dice, no, la nieve, el frío, etcétera, dice, no, hay un momento de calor. Hay un momento en el que te sientes realmente abrazado por la nieve. Y para mí ha sido así, cuando hace más frío, el momento que precede la nieve para mí es el más frío, y de pronto cuando empiezan a caer esos dardos de hielo que se vuelven nieve, te sientes como abrazado por una frazada, valga la expresión, que te permite pues disfrutar la vida desde otra dimensión, porque justo como dice Gutiérrez y como hemos hablado, las casas adquieren otros contornos, las ramas que antes eran tenebrosas o feas, se vuelven como picas de hielo o como reflejos de linces, ¿no? Que van recorriendo la ciudad con manos, con un pelaje de armiño. Pero bueno, pues. Justo eso es como lo paradójico de la nieve, y ya ves que se dice que puede hacer tanto frío que el frío te quema. Y cuando ya pasa ese nivel, así como que el límite en el que sentimos que, híjole, o sea, se me van a caer las orejas, la nariz del frío, de repente llega ese calorcito como curioso, y la nieve como que te apapacha, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo empieza este ensayo, Menchú Gutiérrez, diciendo que es magia y creación. Y magia no nada más en el sentido cursi, ¿no? Que podríamos pensar que sí tiene su aspecto, ese aspecto la nieve, como hemos mencionado, y si lo ves desde tu casa, tienes todo decorado de Navidad, y no hay nada más hermoso que ver los copos de nieve caer. Pero también, como hemos dicho varias veces en los podcasts de Cultura Mínima, lo bello pues incluye también lo siniestro, ¿no? Lo arrebatador, lo tenebroso. Y en ese sentido, yo voy a empezar aquí con el poema de Georg Trakl. Eh, Creo que tiene estas implicaciones también, porque para empezar, el poema se llama Kaspar Hauser Lied, la canción de Kaspar Hauser, ¿no? Y Kaspar Hauser es un personaje ahí semilegendario. Eh, la historia es muy sencilla, es rara y está rodeada de misterio, pero por ahí déjame ver en qué año es. Es en 1828. Aparece un niño, un adolescente casi, y se acerca con un militar en Alemania. Él aparece en Nuremberg y aparece solo con una nota que dice que esta persona que está cargando la nota es de un lugar de la frontera de Baviera, ¿no? Y que lo quieren como poner a cargo de esta persona para que se convierta también en un militar. Y en el siglo XIX, pues estaban todas estas discusiones que vemos desde Rousseau y con la Ilustración, como del estado de naturaleza, de imaginar que el hombre era corrompido por la civilización y todo esto. Entonces estaban estos como contrastes
entre la naturaleza como buena o en realidad como cruel y que no piensa nada y es lo inhumano, etc. Y ahí aparece el Kaspar Hauser y entonces obviamente pues detonó la imaginación de todos y Georg Trakl, que ya escribe en el siglo XX, tiene un poema sobre él que a mí me gusta mucho. Es un poema cortito, les recomiendo que lo lean. Sí se encuentran traducciones en español. Yo la que tengo no es muy buena, pero pues se pueden hacer una idea de lo que es, ¿no? Y en una de las estrofas menciona las estaciones del año, que otra vez, como mexicanos, las estaciones del año pues son algo muy vago, ¿no? Nosotros tenemos más bien como época de lluvias y de no lluvias, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, hacía un poco de frío y empezó a lloviznar. Eran las 3 de la tarde, yo estaba aquí en la Ciudad de México y empezó a lloviznar, ¿no? Entonces fue algo también muy raro. Pero bueno, no tenemos esta noción tan cuadrada de las estaciones. Y fíjense en esta estrofa lo que hace Georg Trakl. Entonces, lo voy a leer en alemán para que más o menos escuchen también cómo suena y después en español. Dice, Frühling und Sommer und schön der Herbst des Gerechten. Sein leiser Schritt an den dunklen Zimmern träumen dahin. Nachts blieb mit seinem Stern allein. Sah, der Schnee fiel in kahles Gezweig und im dämmernden Hausflur den Schatten des Mörders. Entonces, menciona ahí 3 estaciones del año: primavera, verano y otoño. Entonces dice, primavera y verano y bello el otoño de los justos. Luego su paso lento hacia el oscuro cuarto de los sueños. De noche permaneció solo con su estrella. Ese es ese verso que a mí me encanta. Nachts blieb mit seinem Stern allein. Y luego dice, entonces no ha mencionado el invierno, y dice, vio la nieve que cae sobre el frío ramaje y en el atardecer del vestíbulo la sombra del asesino. Entonces usa una perífrasis aquí. Menciona las otras 3 estaciones, no menciona la palabra invierno, que sería Winter en alemán, y menciona en cambio la nieve. Entonces, eso me gusta, ¿no? Pero el siguiente verso es este en el que ve la sombra de su asesino, porque Kaspar Hauser murió en un incidente también rodeado de misterio, pero lo matan de un balazo como a los 30 años. Entonces, en esta poesía tan tétrica, no sé si han leído poesía de Georg Trakl, pues así es como tétrica, sombría, y me gusta cómo juega con la idea de este personaje supuestamente criado. Existen también otros mitos, ¿no? En Francia se encontró un adolescente que había sido criado por los lobos, etcétera. Alguien que supuestamente está en contacto con la naturaleza tan bella, pero todo el tiempo en el poema de Trakl están estas referencias de su asesino, de lo sombrío, y cómo en vez de decir invierno, simplemente te presenta la nieve, ¿no? La fría nieve en los ramajes. Entonces, a mí me gusta mucho este poema de Georg Trakl y sirve como aproximación a la nieve. Y también ahorita me vino a la mente para que la gente también vea qué pasa con esos pueblos que toda su vida está regida por la nieve. Me acordé de una especie de documental de Werner Herzog que se llama Happy People. No sé si lo has visto, Alfonso. ¿No es donde buscan, escuchan por el hielo, estas matronas que tienen como de escuchar los espíritus a lo largo de los lagos congelados? ¿No es Ajá, creo que sí es ese, ajá, porque es la vida de estas pequeñas comunidades en la taiga, ¿no? Ajá. Déjame ver de qué año es, lo tengo por aquí o lo apunté. Es reciente, yo lo vi, incluso lo podías ver en Netflix, pero se llama Happy People y es un año que están filmando cómo viven estas comunidades, que la mitad del año, cuando no hay nieve, pues sí están en el pueblo y me acuerdo, entrevistan incluso a algunos como nativos, que ya ves que en estas regiones como siberianas, pues son como esquimales. Entonces, de por sí los rusos pues son eslavos, tienen este origen como asiático, y hay otros pequeños pueblos todavía que sí se ve su origen oriental. Y
desgraciadamente muchos de ellos pues se dedican al alcohol, que es lo que vemos también en México. Muchas veces los hombres en las comunidades indígenas pues ya se entregan al alcohol, ¿no? Entonces entrevistan a este hombre, luego la mitad del año los hombres se van a cazar pieles y tienen que construir sus cabañas y los ves como también construyen sus como esquís, ¿no? Y ves esta vida entonces totalmente dominada por la nieve y cómo a pesar de eso el hombre se adapta, ¿no? Pero nada más quería mencionar esto para que también no crean que esto es una plática cursi de la nieve, sino que es, ¿no? O sea, es muy fuerte. Vean la vida de estas personas en este documental, pero a la vez, pues el título, Happy People, cómo estar en contacto tan fuerte con la nieve genera una espiritualidad muy peculiar, ¿no? Y eso ahorita lo mencionaremos también con los rusos, pero entonces pues no es nada más cursilería, ¿no? No sé tú ahí si quieres decir algo. Híjole, mi estimado, pues claro, ¿no? O sea, tocaste un buen de temas y yo empiezo, creo, diciendo, a ver, esto de Caspar, de este personaje que nos trae a cuento con Tractl, Peter Handke escribió una obra de teatro sobre Caspar y yo tuve la oportunidad de verla en el Berlin Ensemble, ¿no? El teatro que al final se conoce con el teatro de Bertolt Brecht. Y digo, un actor lleva el peso de la obra, ¿no? Porque es una exploración de los límites del lenguaje donde empieza este personaje brinca como mono sobre ciertos muebles que pone en el escenario. De hecho, en esa escenificación, esa puesta en escena, nosotros, el público lo formaba de manera circular. O sea, no era un anfiteatro, sino habían puesto como las butacas alrededor y toda la acción se desenvolvía en el centro. Y esta persona pues estaba como empezando con sonidos guturales y después pues empieza como a encontrar un lenguaje, ¿no? Como su exploración sobre el lenguaje como atributo humano. Pero bueno, eso es, digamos, tangencial, nada más me vino a la mente por Tractl y por Caspar, porque es una figura esencial de la literatura. Creo que ha sido inspiración de muchos tratados, incluso filosóficos, incluso históricos, ¿no? Luego, el segundo aspecto, me encantó esto de las estaciones diferenciadas. Y nada más, yo decía hace rato un poco como provocación, esto de que Rulfo no puede escribir, no existiría en la nieve. Y entonces quiero nada más citar dos extractos, dos estrofas de Octavio Paz, ¿no? Porque es el contraste. Y lo que me interesa aquí es como contrastar a Octavio Paz la luz y la importancia que tiene la geografía, porque ahorita que entremos a los rusos creo que va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Piedra de Sol, uno de sus poemas más celebrados, escribe Octavio Paz, busco una fecha viva como un pájaro, busco el sol de las 5 de la tarde, templado por los muros de Tezontle. La hora maduraba sus racimos, y al abrirse salían las muchachas de su entraña rosada y se esparcían por los patios de piedra del colegio. Alta como el otoño caminaba, envuelta por la luz bajo la arcada, y el espacio al ceñirla la vestía de una piel más dorada y transparente. Bueno, podría seguirlo citando mucho tiempo. Esa es la primera estrofa que me gustaría recordar. Y de otro poema de Octavio Paz también, que es Salamandra, uno de mis poemas favoritos. Y hay una parte en la que dice, Salamandra, dardo solar, lámpara de la luna, columna del mediodía, nombre de mujer, balanza de la noche, el infinito peso de la luz, un adarme de sombra en tus pestañas. Bueno, estas dos, digamos, extractos de Octavio Paz no es el tema del que estamos hablando ahorita, pero lo quise traer porque, a ver, creo que tú, como yo, tendremos, o seguramente lo pensaste, cuando hablaba de alta como el otoño caminaba, envuelta por luz bajo la arcada, o el sol de las 5 de la tarde templado por los muros de Tezontle. Seguramente te acuerdas de cuando estudiamos letras alemanas, que la Biblioteca Central de la UNAM pues tiene como distintas piedras, ¿no? Y tiene creo que partes de Tezontle y está desde luego el Pedregal. Y caminar ahí pues te genera una impresión que es muy distinta a caminar entre nieve, como yo recuerdo en Heidelberg cuando estaba tomando clase a las 8 de la mañana y afuera caía la nieve. Son escenarios totalmente distintos. Porque además de la nieve pues es un tipo de arquitectura que seguramente viene en ese documental, ese Herzog, ¿verdad? El documental. ¿No? O sea, la gente adapta, el ser humano adapta su arquitectura al tipo de clima y eso genera un mundo social distinto,
¿no? El mundo social, toda la vida que se desarrolla, el enamoramiento, los juegos de escondidas, las bromas de los niños, el hide and seek, pues es distinto, ¿no? En un bosque nevado en un lugar lleno de pedernal o de tezontle, ¿no? Vas. Sí, exacto, y por eso ahorita veremos cómo la nieve, pues incluso invade la literatura, invade el cine, invade todo esto. Y ahorita que citaste a Octavio Paz, en este de Salamandra, Uh-huh. también como que me vino a la mente que puede servir como símil la salamandra de la nieve, porque la salamandra pues es un anfibio Uh-huh. que como que anda tanto en el agua como en la tierra, y ya ves que mitológicamente se decía que incluso en el fuego, creo, ¿no? Las salamandras, y la nieve es eso, o sea, no es nada más una cosa, no es nada más el frío así terrible o la noche llena de ternura y de imágenes bonitas, sino tiene estos contrastes. Y ahorita lo voy a mencionar con estos autores rusos, ¿no? Cómo se usa en la literatura. Entonces, ya vimos que en el primer acercamiento, como todo, porque somos seres inscritos en la naturaleza, pues es lo sensorial, es lo físico. Y curiosamente eso despierta en nosotros como lo poético. Y cómo hablar de la nieve, pues no en un tratado científico, sino como en poesía, en impresiones, en pintura tal vez. Y vemos entonces que en un pueblo como el pueblo ruso, que toda su vida está invadida por este fenómeno natural, pues es obvio que su literatura también esté llena del efecto de la nieve. Y yo lo que le recomiendo a los que nos están escuchando, que se compren un librito que descubrí hace poco que se llama Tres tormentas de nieve, es de Editorial Austral, y lean el prólogo, también está muy bien escrito, y el epílogo, y justo el editor dice que pues explorando las diferentes obras de estos autores rusos, pues descubrió que en tres autores de épocas diferentes, veremos todos del siglo XIX, pero pues sí tienen un espacio de tiempo ahí que los separa, apareció este mismo personaje, le llama él, que es la tormenta de nieve. Entonces, vamos a ver cómo usan los autores rusos el recurso literario de la nieve. Y entonces, los tres cuentos que vienen en este librito son de Pushkin, que es considerado el padre de la literatura rusa moderna; Tolstoy, que la mayoría conoce por ese libro enorme, La Guerra y la Paz, Ana Karenina, etcétera; y finalmente de Chekhov. Y les recomiendo que lean el cuento, bueno, los tres cuentos, pero en ellos podemos ver, de hecho, como la evolución de la literatura rusa en tres cuentitos. Entonces, el de Pushkin se van a encontrar con una historia muy graciosa, con una como peripecia, vueltas de tuerca, porque Pushkin, pues, asumió como toda la influencia de la literatura francesa, porque bien sabemos, en el siglo XIX, principios del siglo XIX, Francia era pues el centro de toda la cultura. Y este cuento es muy curioso, ¿no? No les voy a spoilear el final, pero la tormenta de nieve funciona eh, como el factor que detona esas como fuerzas que ya estaban en los personajes. En este caso es una historia romántica. Es una joven que vive en una zona rural de Rusia y está enamorado de un pobre alférez, y los papás pues no les agrada la idea, y entonces van a planear lo que ocurría comúnmente antes, que era pues que se robaba, como se dice en México, se robaba la novia, ¿no? Entonces, eh, ya se pusieron de acuerdo en cuándo se van a ir a cazar a escondidas, ya armaron su conspiración, y en eso, pues, ¿qué pasa? Una tormenta de nieve cambia los planes de los personajes. Entonces, ese es el cuento de Pushkin, que se llama simplemente Una tormenta. Se llama, sí, La tormenta, es de 1830. Luego, en el cuento de Tolstoy, que se llama Una tormenta de nieve, este es de 1856, estos son casi 30 años después, ya vemos una historia un poco más compleja,
y la escribió Tolstoy a partir de una experiencia personal en la que él iba viajando y tenía que llegar a un pueblo que estaba a varios kilómetros del lugar donde él estaba, y en eso otra vez una tormenta de nieve interrumpe los planes. Y en este cuento de Tolstoy sí vemos ya otros elementos literarios. Por ejemplo, el personaje empieza como a irse a otro plano, ¿no? Entonces está en su situación concreta, que es la nieve, y de repente vemos que pues haya incluso como unos debrayes, y recuerda, el personaje se remite a los recuerdos de un verano caluroso de Rusia. Entonces el cuento está muy bueno porque pues, son esos dos contrastes de su situación en el momento, la nieve, cómo provoca bueno, los pone en riesgo de su vida, y eso hace que el personaje pues se remita a su pasado. Y finalmente el de Chekhov, que se llama En el Camino, ya lo escribió en 1886. Entonces, aquí ya vemos un desarrollo de los personajes, de su psicología, y también Chekhov era satírico. Entonces, la situación es muy sencilla. Es un hombre que tiene una hija como de unos 10, 13 años, y hay una tormenta de nieve, entonces se internan en un como hostal, y después llega otra, una mujer que es como de la aristocracia rusa, y esta situación de que están como encerrados simplemente sirve como excusa para que el personaje, el padre de la niña, se eche un monólogo sobre la situación de las mujeres, con reflexiones incluso así como de feminismo en ese entonces, pero pues la tormenta como eso, ¿no? Pero yo lo que me di cuenta es que la tormenta se usa como, bueno, no solo en la literatura, sino en la vida, lo que genera el estar encerrados por la nieve, pues es un estado de excepción. ¿Y qué es un estado de excepción? Esos breves momentos en los que como que las reglas de la sociedad pues parecen suspenderse, porque pues la vida cotidiana se vio interrumpida por esto, y, y pues vemos todo tipo, ¿no? de reacciones. Por un lado, puede salir la maldad innata del ser humano, porque pues están suspendidas las reglas, entonces todo el mundo aprovecha para eso, o los momentos de una trascendencia espiritual de otro nivel. Y los escritores entonces usan a la nieve como ese recurso literario para llevar a los personajes a situaciones extremas, y ahí se revela la naturaleza real de las personas. Entonces, por un lado está entonces el estado de excepción que genera, que también hay reflexiones ahí en cuestiones de política. Creo que es Agamben el que dice, ¿no? que la sociedad moderna y todo eso está construido a partir como del estado de excepción. O sea, queremos evitar llegar al estado de excepción, y por eso construimos las leyes y lo que sea. Y por otro lado, el recurso simplemente del deus ex machina, que los griegos lo usaban en la tragedia como pues una interrupción así para poder llegar a un final que a uno le gustaría, ¿no? Porque la historia se va desarrollando de alguna manera, y pum, de repente dices, bueno, ¿sabes qué? Ahora llegaron los dioses, y entonces todos se casan y terminan felices, o lo que sea, ¿no? Entonces, la nieve se usa así, como ese recurso de Deus ex machina. No sé si tú ahí qué pienses, Alfonso. Pues mira, mi estimado Terán, hay nuevamente muchas reflexiones que podría hacer al respecto. Quizá me gustaría iniciar con esto de Deus ex machina, ¿no? Este recurso literario que mencionas, porque creo que también lo podemos ver en guiones cinematográficos, ¿no? Donde a veces la nieve pues adopta ese papel para acortar la trama o para resolverla. Pero a veces también es un punto de partida, o sea, no solamente Deus ex machina, sino a veces como es la nieve, es a veces, bueno, en términos historiográficos, hasta hasta está la figura esta del general invierno, en términos militares, de los rusos, ¿no? ¿Cuántas invasiones a Rusia o la Unión Soviética, al Imperio Ruso,
no fueron frustradas por la nieve, por el general invierno. Y a pesar de que son muchos otros factores, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Operación Barbarroja, ¿no? el avance de las tropas nacionalsocialistas alemanas hacia Europa del Este, que termina con la vuelta, la inclinación de la balanza hacia el otro lado con Stalingrado, pero se le asigna a la nieve un papel fundamental para el cambio de las tornas en la guerra. ¿Qué hubiera sido, por ejemplo, en las guerras del norte, en Suecia, unos siglos antes, sin el invierno ruso, la nieve, que al final es, en algunos casos, algunos autores hablan incluso en términos metafóricos, el fin de Suecia como imperio se le puede deber a la nieve. Es decir, no solo en términos literarios, en términos históricos, ya sea para analizar un fenómeno, porque podemos decir, tanto en el caso de Hitler o en el caso de Napoleón en el siglo XIX, con la Grande Armée, ¿no? Y toda esta política de tierra quemada, en la que los rusos dejaban, o sea, se volvían conquistas pírricas, o sea, el ejército multinacional de Napoleón avanzaba y avanzaba, pero ¿qué conquistaban? Un puño de tierra yerma, ¿no? Y además había que sumarle enfermedades, cansancio, etcétera. Y en esos tres casos, en el caso de Alemania, Napoleón y Suecia, digamos, evidentemente hay un factor de la nieve. La nieve desempeña un papel fundamental, pero no es el único. Y sin embargo, en la mitología popular adquiere un nivel predominante el general invierno. Eso por un lado. Luego, perdón, pero ¿quieres añadir algo al respecto? Sí, pues nada más que incluso es como un cliché histórico, de el invierno ruso. Sí. Entonces, sí, tiene un papel fundamental, pero ¿qué tenemos en mente cuando hablamos de Napoleón? ¿Quién derrotó a Napoleón? El invierno ruso. ¿Quién derrotó a Hitler cuando intentó conquistar Rusia? El invierno. Entonces, sí, más allá de la literatura, es un personaje real, ¿no? Y Claro. como todo, pues está lleno de simbolismo y también de su parte histórica. Exactamente. Y ya precisamente esto que dices volviendo un tema a la figura, a las técnicas narrativas, en los guiones cinematográficos, pues se me ocurre que hablemos un poco de cine, porque justo estoy pensando bueno, hay muchas películas que podemos mencionar, porque desde las de Mi Pobre Angelito, ¿no? Donde aparece Central Park nevado, hasta esta otra película, este filme con creo que se llama Infidelidad, no sé si es Diane Keaton, de una pareja de Estados Unidos de los suburbios, ¿Y con Richard Gere? Richard Gere y un francés, que es como la contraparte, ¿no? Y juegan con ese estereotipo del francés romántico, y Richard Gere aparece como, pues ya en la vida protestante suburbio, completamente, pues tiesa, completamente acartonada. Y en esa película, bueno, no quiero destriparla, pero hay una parte en la que hay una de estas esferas de nieve artificial que desempeña un papel muy importante en esa película. No voy a decir no sé cuál, pero son estas esferas kitsch que ya apuntaste tú, que están a veces, ¿no? En las casas, ¿no? Aparecen ahí como escenarios de nieve, y uno las agita y empieza como a nevar, ¿no? Y al inicio que hablabas tú de esta escena un poco, no sé si entre dantesca y kafkiana, de los monos de nieve enlodados de la Jusco, me hizo pensar también en estos aerosoles de las kermeses o de las noches coloniales, que fungían como la nieve, ¿no? O sea, que uno se aventaba la nieve y ya había nieve, ¿no? Pero bueno, no caigamos tan bajo ahorita en estas. ¿O vas a decir algo de la vida cotidiana? Porque es no, nada más sí recalcar eso de la nieve artificial que hace, ¿no? Que se ve tan mal en las casas, o en a sus veces la hacen. comerciales, ¿no? Ajá, en los comerciales, con Unicel también lo hace, ¿no? Sí. Que se ve así flotando y dices, híjole. Pero sí, en películas pues me vienen muchas a la mente. Una que muchos conocerán, y de hecho también usa como efecto de estado de excepción, tendiendo hacia lo siniestro, y cómo sale a flote toda la maldad del ser humano, pues es El Resplandor, Claro. que Jack Nicholson, que es genial, ¿no? Como actor, Jack Nicholson, y también la esposa
En esa película actúa sensacional la esposa, pero bueno, es esta historia de que tiene que cuidar un hotel y entonces ahí te plantean cómo pues aparentemente es un buen hombre y tiene a su hijo y todo antes de la nieve, se quedan encerrados en la nieve y pues sale todo eso. Obviamente es una película de terror, entonces también está ese elemento, pero creo que yo creo que lo fundamental y lo que la hace una gran película es que Kubrick sí presenta estos factores como sobrenaturales, pero a la vez también el enfoque está en la naturaleza del hombre, de Jack Nicholson, que termina volviéndose loco, que escribe en la máquina de escribir esta frase, ¿no? No me acuerdo qué dice algo de... Red. eh, No, de Lousy, no, ¿cómo es? Algo de que los escritores, all writing ajá, no fun, algo de todo escribir y no tener diversión, te hace alguien aburrido o exacto, algo así, ¿no? exacto, a dull boy, creo que dice dull boy, ¿no? Exacto, Dog Boy, No, exacto, ajá, exacto. makes a Entonces, dull boy. Ajá. es eso, ¿no? La nieve los encierra en ese hotel y funciona como detonador. Entonces, como dices, se parte de eso. No se usa tanto como Deus Ex Machina, como recurso para resolver un conflicto, sino ese es el que genera el conflicto. Entonces, películas también tengo varias ahí, pero antes de que sigamos hablando y se me vaya, pues tengo que mencionar este libro de Orhan Pamuk, Ujú, ujú. titulado precisamente La nieve, ¿no? Bueno, Nieve. Y esta es una historia muy buena, les recomiendo este libro, lo escribió en 2002 y tiene muchos elementos autobiográficos porque es la historia de un escritor exiliado turco que vive en Alemania y después de 12 años por fin puede regresar a su pueblo natal eh, y él dice que se va a poner a investigar muchos casos de suicidios entre adolescentes por este conflicto del velo en el Islam, de si se usa en la vía pública, etcétera, ¿no? Porque sabemos que Turquía, pues, es de los pocos estados, entre comillas, lo voy a decir, secularizados, ¿no? Islámicos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, nieve en turco es kar, K-A-R, y así se llama la novela, y el personaje, el protagonista se llama K, que también, evidente, K-A, que obviamente tiene estas referencias a Kafka, ¿no? A los personajes de Kafka. Y el pueblo al que regresa se llama Kars. Entonces, la nieve es la idea que dirige toda la novela, ¿no? Entonces tenemos Kars. Y ¿qué pasa? Que llega este escritor periodista y nada más pensaba quedarse unos días, pero se desata una tormenta de nieve que impide que pueda pasar, que nadie pueda ni entrar ni salir del pueblo. Y entonces Orhan Pamuk usa como excusa este encerramiento, este estado de excepción para detonar todo tipo de historias. Entonces está ahí incluso una historia de amor, está el conflicto entre los fundamentalistas y los secularistas. Es una novela que les recomiendo mucho que la lean y que también presenta este recurso de la nieve como detonante de la naturaleza humana, ¿no? De todos los conflictos que hay en los seres humanos. ¿Tienes otra película ahí? O... Sí, Ajá. no, pero no quiero dejar de pasar sobre Pamuk dos cosas. Me parece que es en ese libro donde proviene esta cita magistral. Bueno, a veces ahorita la voy a decir como sacada de contexto, va a sonar como cliché, pero la voy a decir de todos modos, que es la nieve me recordó a Dios, la nieve me recordó lo misterioso y hermoso que es este mundo y que vivir es en realidad pura alegría. Digo, no sé. Ajá, Sí, de hecho, es que son poemas que incorpora Orhan Pamuk en la novela, porque ajá, la novela muchos la llaman postmoderna porque pues juega con todos estos planos. sí. Hay un narrador omnisciente, pero pues el protagonista, que según esto es amigo del protagonista, que encontró los diarios, y este escritor K escribe poesía.
Entonces, cuando llega a Kars, al pueblo, y ve la nieve, escribe ese poema, no sé, yo creo que ese es el que está citando, que también es titulado Nieve. Entonces vemos cómo el escritor, el narrador, Pamuk incorporó la poesía a través de su personaje para lo que decíamos al principio, hacer referencia al fenómeno de la nieve, ¿no? Entonces, el acercamiento poético dentro de una historia que puede ser ya sea en forma de novela o en forma de película, ¿no? Claro, y fíjate que no es me parece muy una casualidad muy feliz que menciones a Pamuk, porque yo pasé una Navidad en un aeropuerto. O sea, yo pasé, y por culpa de la nieve, o sea, por culpa de la nieve pasé una Navidad en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Y como dicho así, o sea, si yo te digo, ahora sí, en términos wittgensteinianos, la frase, pasé Navidad en París, pues ¿qué se imagina uno, no? Como el paraíso, ¿no? Pues todos los productos, los buenos vinos, vas a tu casa como con tu botellita, tu buen pastel, etcétera. Pero ya, si le agregamos el contexto, que es lo importante que resalta Wittgenstein una y otra vez, pues ya te diría, oye, no, pues ¿dónde? No, pues en el aeropuerto, ¿no? ¿Y por qué? Ah, pues X y Y, se cancelaron todos los vuelos. De hecho, ese año lo mencionaron como el caos invernal, ¿no? Porque los 3 centros aeroportuarios de Europa, que es Heathrow en Londres, Charles de Gaulle en París y el aeropuerto de Frankfurt en Alemania, colapsaron por pues ahora sí que cálculos, ¿no? Económicos de no querer invertir en líquido descongelante, porque evidentemente si no hay nieve constantemente, pues es una pérdida, ¿no? Entonces, cuando lo sorprendió la nieve, pues bueno, un caos, etcétera. Y una imagen nunca se me va a olvidar, ya para no extenderme mucho aquí en el anecdotario, pero yo recuerdo que nos dieron unos vales para irnos a un hotel, esos hoteles espantosos en la periferia, y me veo a mí mismo, ahora sí como dicen estos ejercicios de cadenas en Facebook y demás, ¿qué le dirías al joven que eras a los 20 años, no? Entonces yo me veo sentado en esas bancas del aeropuerto y viendo caer la nieve, ¿no? Entonces con una profunda nostalgia de que uno podría estar en otro lado. Yo conservé la calma, pero sí hubo otras personas ahí que una chica en particular que recuerdo que le gritó al mostrador de Air France, dice, es que tú me estás diciendo eso porque hoy tú vas a ir a tu casa a pasar Navidad con tu familia y yo no, ¿no? Entonces te das cuenta, digamos, hay 2 perspectivas ahí, la parte varias, ¿no? O sea, está en términos de la nostalgia, etcétera, la parte, lo que dices tú, de que la nieve cierra, ¿no? Genera un escenario teatral donde con cierto número determinado de personajes, pues haces una obra, montas una obra, que en este caso pues éramos los de los vuelos cancelados. Y tercero, pues la reacción, ¿no? O sea, cómo te enfrentas a ese aislamiento. En el caso y con esto lo ligo con lo de las películas, o sea, en el caso del escritor del Resplandor, pues es la locura, ¿no? La locura de que lo lleva a estar en el encierro, que también podría ser una metáfora del proceso creativo, ¿no? O sea, creo que tú lo has vivido, de estar todo el tiempo uno escribiendo, no funciona, tienes que salir a ver el mundo. También me viene ahí a la mente Misery, no sé si recuerdas esta película, también basada a propósito del Resplandor, basada en una novela de Stephen King, que creo que le mereció un Oscar incluso a Kathy Bates, que es la protagonista o la antagonista de esta película, donde igual la nieve es un detonante de un escritor que va manejando y cae una tormenta de nieve y lo secuestra, ¿no? Esta mujer, y lo obliga como a reformular su novela una y otra vez hasta que escriba lo que ella considera apropiado, que también es una metáfora, hay quien dice que es una metáfora del proceso creativo. Y como esa, pues también, por ejemplo, ahorita hablamos de la estética de la nieve, ¿no? Quiero, ahorita conforme nos acercamos al final de esta charla, quiero hablar un poco de esta última secuencia de Kill Bill, donde están peleando en este jardín japonés, pero todavía no, porque la quiero ligar con una cita de Blancanieves. Antes de eso, y antes de darte la palabra, que ya te vi con ganas de intervenir, investigado Terán, pero me aguantas, perdóname, mencionar también, por ejemplo, una cosa que para algunos sonará un disparate, pero es una película noruega que se llama, la traducción se llama Dead Snow, ¿no? Como nieve mortal, etcétera, que es de unos zombies nazis.
unos zombies nazis en Noruega, ¿no? Que es, digo, la película la recomiendo porque, pues, entre broma, pero hay como unas tomas bien logradas o sea, el zombie pues, puede ser un lugar común, pero creo que ya estamos cansados de los zombies en centros comerciales, de los zombies en Nuevo México, que el zombie, pues también, como dices tú a propósito del estado de excepción, es un lugar intermedio entre la vida y la muerte. Entonces, aquí pues se trata de lugares donde hubo soldados del nacionalsocialismo en esta operación para anexarse a Noruega y por medio de unas runas que encuentran uno como cajoncito en una cabaña, se congregan a los fantasmas, ¿no? Entonces estos seres que están en estado de excepción, están en un purgatorio en el que ni están vivos ni muertos, vuelven al escenario, invaden el escenario y empiezan a matar a estos jóvenes, ¿no? Que están ahí para pasar un buen fin de semana. Hasta ahí todo es un lugar común, pero me parece interesante pensar a los zombies o la película de terror desde la nieve. Sí, esa película no la he visto, pero me imagino esto que dices, el cambiar el escenario y la nieve, que es un escenario tan potente, tan diferente, pues puede funcionar, ¿no? En este caso, estamos acostumbrados a zombies en otros lados. ¿Qué pasa con zombies en la nieve? Entonces, la premisa me parece muy buena y me recordó una película de los hermanos Cohen. Los hermanos Cohen tienen muchas películas buenas. Las últimas que han sacado no me han gustado tanto, son medio raras, pero esta es una de las mejores, es la de Fargo. Uh-huh. Y Fargo, también todo el escenario es la nieve. Es un pueblo en el norte de Estados Unidos. No me acuerdo bien, creo que sí dicen el estado. Eh, pero bueno, si tú piensas en Fargo, pues vas a recordar esas imágenes de la policía, interpretada por esta actriz también muy buena, ahorita que mencionaste a Kathy Bates, es Uh-huh. Frances McDormand, que creo que ya ganó un Oscar hace poco. Pero bueno, su personaje es el de un policía, que además se me hace un personaje genial, porque nunca sabes si es estúpida o finge ser tan estúpida que es en realidad un genio. Entonces su personaje es sensacional y siempre sale con su gorrito de nieve, investigando los crímenes de otro personaje interpretado por Steve Buscemi. Creo que sí es Steve Buscemi, que es el que le hace la voz de Randall en Monsters, Inc. También un actorazo, sí, 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 Ah, sale en otras películas. Sale nota de los hermanos Cohen, que esa sí se la recomiendo, El Gran Lebowski. que es como la clásica, ¿no? La que mencionan mucho, sí. Exacto, es la clásica, es muy buena, es un humor negro. Los hermanos Cohen como que siempre le ponen humor negro, pero en esta de Fargo es una película fuerte, pero se trata de eso, de cómo esta detective pues va resolviendo los misterios, estos crímenes en un paisaje totalmente nevado. Y entonces esa es la nieve como escenario, quizá. También me acordé de una película en la que la nieve funciona como Deus ex machina y a la vez incluso yo lo veo así, ya en una interpretación como religiosa, la nieve como la irrupción de la gracia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esta es una película que vi en la Cineteca hace unos años, islandesa, que se llama Carneros, Rams en inglés, y es de 2015. Y la historia es una muy sencilla, pues sabemos cómo son los islandeses, muy parcos. Eh, sí hay como un drama porque son dos hermanos que están peleados. Los dos se dedican a los concursos de la crianza de carneros. Entonces, pues tienen que tener su pelaje, sus cuernos, no sé qué, todo esto, ¿no? La alimentación. Pero son hermanos ya grandes, como 50 años o no sé, y que están peleados. Entonces, uno puede ver la historia como eso, el conflicto entre los hermanos, conflictos familiares, emocionales, y al final, también, no se los voy a spoilear, ¿no? Intento no spoilear nunca las cosas para que los que nos escuchan se remitan a eso. Eh, Aparece una tormenta de nieve que de cierta manera ayuda a que el conflicto pues, entre los hermanos
se resuelva de alguna manera. O sea, lo lleva a su punto máximo. Y entonces, yo creo que la nieve también es eso. Por un lado, es el fenómeno natural que hace que la gente se tenga que adaptar y que, como ya mencionamos, incluso forja la identidad de los pueblos. Para alguien que no está acostumbrado a la nieve, pues es molestia. O sea, por un lado es más bien algo mágico, como tú mencionaste, pues queremos ver la nieve, porque hemos visto en las películas, en todos lados, esas postales maravillosas. Queremos experimentar la nieve. Eh, si tú vives ahí, pues ya se vuelve una molestia. Me acuerdo el coche de mi hermana cuando vivió en Ohio, compró un coche y pues no tenía idea de los cuidados que tienes que hacer para que la nieve no los eche a perder y se carcomió la parte de abajo, ¿no? Entonces lo tuvo que llevar al taller y le dijeron, oye, pues es que tenías que ponerle tal cosa. Pues ¿quién va a pensar en eso, no? Uno como mexicano pues, tiene el coche y pues ya el clima nunca pasa, bueno, la Ciudad de México se inunda, pero más de eso, pues no. Entonces, la naturaleza de la nieve sirve, creo, en un plano eh, para hacernos humildes. ¿Por qué? Porque pues nos demuestra que estamos a merced de la naturaleza, que no somos invencibles. Eh, entonces, eso genera incluso como una humildad, yo diría, religiosa ante la creación, etcétera. Y también todavía en otro plano, la nieve es la gracia, o sea, es una metáfora incluso de la gracia divina en términos cristianos que irrumpe en la vida de las personas e incluso de manera violenta. Y por eso no tiene nada que ver con estas ideas de ternura. Ustedes vean la película esta de Carneros, de los hermanos en Islandia, y van a decir, no manches, o sea, la tormenta de nieve te sacude absolutamente todo. Y así es la gracia también. Tiene esta naturaleza como paradójica, contradictoria. Uno podría creer en la religión, en la religiosidad como esta noción muy burda, que es tú nada más le estás pidiendo a Dios, ¿no? Que me cumplas los favores y pones de cabeza al San Antonio para conseguir novio, o te lanzas a la basílica para esto, para que me cure. Y en realidad la gracia, pues es esto, es algo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Y por eso lo que hace una tormenta de nieve es irrumpe en tu vida y tú tienes que decir, a ver, ¿para qué? ¿No? Tienes la opción de enloquecer como el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor y aprovechar para desatar tú mismo tus pasiones más bajas, o tienes la oportunidad de resarcir tu vida. Y creo que ese es el mensaje que vemos en esta película islandesa, ¿no? Les recomiendo que la vean, sí se consigue, yo digo. Oye, Terán, ahorita que mencionas esto de la gracia pensando un poco, siguiendo con el hilo del estado de excepción, recordé, bueno, Agamben ha trabajado ese concepto, lo trajo Walter Benjamin, pero Carl Schmitt, digamos, es uno de los teóricos políticos que más ha trabajado el concepto, y me hizo pensar todas esas alusiones que haces a la gracia, a la trascendencia, a la humildad con la que nos tenemos que enfrentar al fenómeno natural como seres finitos que somos. Me hizo recordar esta reflexión de Carl Schmitt de que los conceptos políticos son derivaciones de conceptos teológicos. Entonces, por ejemplo, como la soberanía, por ejemplo, se deriva de un poder divino, lo mismo ocurre con el estado de excepción, porque es justo un milagro. O sea, es un milagro porque no lo puedes contener en términos constitucionales, a pesar de que esté, digamos, en la época que escribe Carl Schmitt, para los que nos están escuchando, pues es la época, los años 20, 30 del siglo XX, en Alemania es la República de Weimar, esta república que siguió al Reich, a la caída del Reich alemán después de la Primera Guerra Mundial, y se hizo una constitución democrática, que intentaba como hacer una democracia de Alemania, y tenía el famoso artículo 48, me parece que es, donde vienen digamos, los momentos en los que se puede
llamar a un estado de excepción, que el estado de excepción desde los romanos existía, ¿no? Los romanos tienen esa figura que es, o sea, solamente yo lo veo como la preeminencia de lo político sobre lo jurídico, ¿no? Porque Ajá, perdón, que es la figura del dictador, ¿no? Exactamente, exactamente esa figura del dictador. Digo, ahorita no me quiero meter en este debate sobre cómo se usó eso para justificar a Hitler, etcétera, sino simplemente quiero decir esto que me parece muy interesante que dices del estado de excepción y su conexión religiosa, porque justo lo que hace ese dictador es establecer el orden para que la Constitución pueda volver a funcionar, ¿no? Es lo que pasa con Sula, ¿no? Este dictador romano. Pero bueno, ya no me detengo mucho en eso porque vas. Sí, Ajá. sí, no voy a dejar ese comentario que se vaya así como sin nada. Ahorita justo como con esto de la nieve, el estado de excepción, en nuestras estructuras políticas en la modernidad, también lo veo como la nieve pues genera humildad, ¿no? Y la modernidad es esta idea de poder construir la sociedad perfecta sin estos conceptos religiosos, que bien sabemos, bueno, teológicos, lo que sea, bien sabemos que pues generas otra religión, ¿no? Una religión secular. Y mencionaste también la República de Weimar, todos estos proyectos que han sucumbido, que han fracasado. Y creo que se puede relacionar con esta noción de la nieve. Uno puede planear lo que sea, ¿no? En la modernidad creímos ciegamente en la racionalidad y que podemos, y ahorita también la gente cree, lo único que necesitamos es el Estado de Derecho, ¿no? Tener derechos y etcétera, sin conocer el fondo que hay detrás. Y la realidad, pues desata una tormenta de nieve y todas esas cosas se vienen abajo, ¿no? Entonces, eso fue lo que evocó en mí lo que decías, el proyecto de la modernidad como una fantasía, y en realidad la nieve con su tormenta pues derriba todas esas utopías, ¿no? Lo vemos con los tornados hoy en día en Estados Unidos, en Kentucky, ¿no? O sea, la utopía pues se detiene, ¿no? A pesar de que ya no estén habitadas esas grandes estepas, están los tornados. Y eso me lleva a recordar una película de un director sueco que a mí me encanta, que es Robert Östlund, con umlaut, con los puntitos arriba en la O, que se llama Fuerza Mayor, creo que así la tradujeron, que es la historia en dos pinceladas. Es una familia que va a pasar unas vacaciones a un resort de la nieve, que puede ser Ischgl en Austria, que puede ser Lake Tahoe, no sé, ¿no? O sea, donde uno se lo imagine. Y están justo en este resort de esquí, creo que están comiendo afuera, en uno como chalet, están comiendo, y entonces en eso ocurre una avalancha de nieve. Y en ese momento el padre de familia salta, o sea, como que se escapa y deja a la familia, ¿no? O sea, él va por su vida. Y esa es la premisa de la película, porque el resto de la película es justo la crisis matrimonial que se genera de ese salto. Y lo recuerdo por dos cosas, porque como este hombre en su vida cotidiana es un adepto del proyecto de modernidad. O sea, tiene una vida perfectamente ordenada, donde todo cabe, el trabajo, los hijos, hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Y de pronto, como dices, la tormenta de nieve pone todas las cartas, revuelve la baraja, y entonces él tiene que rehacerse. Y yo tampoco quiero caer en el papel de velar la trama de la película. Invito a que la vean. Hay un remake, por cierto, estadounidense, que un día me lo eché en un vuelo y horrible. No lo vean el remake, vean la original. Sí, justo iba a comentar de eso, que he visto el remake y sale Will Ferrell, ¿no? Will Ferrell, este actor que a mí me gusta mucho, pero sí, me imagino que va a ser una atrocidad la película. Oye, Terán, pues yo quiero ahorita que terminemos hablando sobre, o sea, que hablemos de un rápido como conclusión de pinturas con nieve, pero lo último, para como empezar a salir de esta tormenta invernal, es, ya había prometido, nos hemos hablado un poco Kill Bill. Quiero leer rápido algo del ensayo de Menchú Gutiérrez, donde enlaza Blancanieves, y van a ver ahorita cómo lo voy a unir con Kill Bill.
Menchú Gutiérrez, diríamos que esa misma clase de magia natural, la de la nieve que sale al encuentro de la nieve, es la que preside también el comienzo del cuento Blancanieves de los hermanos Grimm. Era un frío, y es cita de los hermanos Grimm, era un frío día de invierno, y los copos de nieve caían del cielo como plumas blancas. La reina cosía junto al alféizar de una ventana, cuyo marco era de ébano, y como de vez en cuando se distraía de su labor para ver caer los copos, con la aguja se pinchó un dedo y 3 gotas de sangre fueron a caer sobre la nieve. El rojo de la sangre destacaba de forma tan bella sobre el fondo blanco que la reina pensó: ah, si pudiera tener una hija que fuese blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano de esta ventana. No mucho tiempo después, tuvo una niña de piel tan blanca como la nieve, de labios tan rojos como la sangre y de cabellos tan negros como el ébano. Y por eso le pusieron de nombre Blancanieves. Pero al nacer la niña, la reina murió. Sigue Gutiérrez, termina la cita y sigue Menchú. La placidez que transmiten los copos de nieve que caen blandamente como plumas blancas y el ensimismamiento de la reina ante el campo nevado, que es también su bastidor, se ven de pronto rotos por el breve pero agudo dolor del pinchazo. Se diría que, al ver las gotas de sangre sobre la nieve, la reina despierta de un sueño. La escena nos hace recordar la anunciación de la Virgen y creer que los copos de nieve que caen son las palabras del ángel anunciador. La concepción de la reina parece un suceso que aconteciera solamente entre ella y la nieve, que excluyera cualquier otra intervención. Así, las pequeñas gotas de sangre semejan las semillas vivas de su deseo que cunde en la nieve que la fertiliza. Y sentimos que la niña nace directamente de la nieve, que Blancanieves es hija misma de este elemento. Por eso, tal vez, la reina, que ha dado su sangre en sacrificio, deba morir al nacer la niña. Ese es Menchú Gutiérrez y combina 2 elementos, sangre y nieve. Y si recuerdan, los que nos escuchan, y también tú, mi señor Terán, esta película Kill Bill, que es esta historia de esta mujer que lo ataca un comando en una boda y ella matan a toda su familia, ella está embarazada, muere la hija, o no creo que la hija sí al final sí nace y se queda con Bill. Pero bueno, ella jura vengarse de los que la atacaron en ese día de la boda, es una capilla del Paso, me parece. Y entonces los va cazando a lo largo del mundo. Y hay creo que en el primer volumen, son 2 volúmenes de esta película de Tarantino, hay una lucha en un jardín japonés donde se enfrenta, creo que es Lucy Liu, esta actriz, se enfrentan con katanas en un jardín japonés y con una katana le destapa la cabeza del cráneo. Y a mí me parece una escena magistral. Ven las gotas de sangre y se cae, y de fondo se escucha este soundtrack de música japonesa que Tarantino escoge también. Pero bueno, ¿qué es esto? El dramatismo que está en los hermanos Grimm, en Kill Bill, y la nieve, otra vez como elemento narrativo, pero la idea del sacrificio. O sea, la sangre fertiliza la nieve. En un caso, en el de Blancanieves, como dice Menchú, es el sacrificio necesario para que nazca la niña, y en el Kill Bill es simplemente en un sistema de venganza, ¿no? De tú me atacaste en otra geografía distinta, que es el Paso, árida, y yo te ejerzo venganza en la nieve. Se cierra un ciclo. Y creo que con este contraste de la sangre y la sangre que es roja, la nieve que es blanca, y simplemente si lo vemos en la naturaleza cromática de la nieve y del color rojo, pues otra vez sale a lucir esto que estamos diciendo como los extremos, ¿no? Por un lado que desata estos extremos en la naturaleza humana, la maldad, la bondad, en cuestiones políticas, el estado de excepción, la ley, las reglas, etcétera. Pues eso se ve en esto que mencionaste y en algunas pinturas rusas, que aprovecho y enlazo con la pregunta que hiciste hace unos momentos. Hay 2 pinturas que les recomiendo que busquen, que las vean por ahí. Son de un pintor que se llama Sergei Vasilievich Ivanov. Y empezaré por una que también va como reflejar el espíritu del pueblo ruso, que se llama Familia, simplemente. Y vemos ahí una pequeña como procesión. Son 2, 4, 6, son 10 personas. Está la nieve, entonces todos están así vestidos, bien cubiertos con pieles, con gorros, pero
la joven que dirige como esta pequeña procesión, se ve en su cara una como felicidad, un momento de alegría incluso, está muy a gusto caminando ahí en la nieve, y luego una señora que viene atrás, que podríamos decir que es su mamá o su tía o algo, porque es una señora mayor, está así, está muy erguida, está incluso levantando la cabeza, también demostrando entonces esta actitud del pueblo ruso en medio de la nieve y de la inclemencia de la naturaleza y las situaciones tan difíciles que ha vivido el pueblo ruso, cómo va ahí avanzando. Y la ropa de esta mujer también es de color rojo. Entonces, estas pinturas rusas de invernales, pues tienen este contraste. Entonces, está este cuadro de Ivanov, de la familia, y tiene otro que en el libro que yo tengo lo titularon La peregrinación de invierno del zar, pero más bien lo pueden encontrar como el carruaje, déjame ver, aquí es el carruaje de los, ¿cómo se llamaban estos? Como los nobles rusos. Es una palabra con B, no me acuerdo, boyardos. El carruaje de los boyardos, a veces también lo titulan. Y en este se ve un carruaje jalado por caballos, pero que está así hundido en la nieve, entonces está incluso inclinado, pero es de un color rojo como naranja, también muy fuerte, y todas las personas que vienen atrás vienen vestidas de negro. Entonces, en la pintura se ve estos contrastes que estabas mencionando de los colores o de la sangre entre el carruaje y todo lo demás, el entorno que es blanco de la nieve. Entonces, les recomiendo que vean esas pinturas y busquen otra también de este pintor que se llama Alexander Alexeyevich Borisov. Este Borisov tiene una pintura llamada Winter Fairy Tale, es decir, el cuento de hadas invernal, ¿no? Ahorita que mencionaste a los hermanos Grimm, a Blancanieves, y en esta pintura sí vemos algo muy bello. Son árboles de coníferas y una nieve o sea, que cubre incluso los troncos, y están así revestidos de la nieve, y pues sí te transmite esta idea de el cuento de hadas, esta situación como incluso de infancia, ¿no? De paz, que como mencionaste se contrasta con pues la película de Kill Bill y Quentin Tarantino, que pues le tiene su fascinación con la sangre, ¿no? Claro. Terán, para hacerte como conversación con el arte, voy a mencionar, digo, podemos hablar aquí un capítulo solo de óleos sobre la nieve, pero yo quiero traer a cuento, pues, ¿qué puedo decir, no? De formación profesional, si quiere, como germanista, pero evidentemente, o la germanofilia te lleva hacia allá, pues, alemanes, ¿no? Alemanes y un pintor flamenco que digamos, una obra menor si la comparamos con las que has sacado aquí a cuento, pero tiene su chiste. Desde luego que todos recordamos a Caspar David Friedrich, este pintor romántico alemán, primera parte del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Oye, pero ¿cuál es la pintura más conocida que yo creo que todos ubican? Es la del, ¿cómo se llama? La abadía en la nieve, ¿no? Esta como de los, que salen o ¿cuál ibas a decir tú? No, ajá, no es de nieve, creo que es la del el viajero, no sé qué, Sí, sí, claro, ¿no? bueno, sí, Ajá, que es un cliché, es un gran cliché, pero para que sepan que es ese autor, ¿no? sí. Caspar David Friedrich, que sale este hombre de espaldas, ¿no? Está como con un frac, ¿no? Como levita, ¿no? Y viendo hasta Ajá. el infinito, y creo que es el aventurero del mar o enfrente al acantilado, no recuerdo bien. Exacto, es una pintura súper conocida Sí. para que la busquen también, ¿no? Pero las de la nieve no sé cuáles ibas a mencionar. Yo estaba, bueno, hubo unas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial, se quemaron, pero yo, más que una en específico, quiero hablar de una serie, que es la serie que él pintó él suele pintar abadías, ruinas, cementerios nevados, ¿no? Entonces, o los árboles como sombras, ¿no? Sin follaje.
Eso me parece muy interesante de Caspar David Friedrich. Búsquenlo, busquen a Caspar David Friedrich, Ruina Nevada y saldrá. Y luego uno de sus discípulos, que fue, ahorita te voy a decir cómo se llama, Ernst Ferdinand Ohme, O-E-H-M-E, La Catedral en Invierno, que tiene como bueno, la Catedral del Invierno es una, perdón, pero hay otra que se llama Capilla, ¿cómo se llama? Algo de Kapelle in Winter. Es una capilla que está arriba de una montaña y está completamente nevada. Y me llama, o sea, estas pinturas a mí me gustan mucho porque es muy contrario a lo que tú mencionas de Rusia, mi estimado, que es la elegancia, o sea, los personajes tienen una preponderancia. Acá están ausentes de seres humanos. Y si aparecen son realmente como en la sombra. En Caspar David Friedrich aparece como un peregrino de vez en cuando. Esta que tú mencionas es un individuo, pero no hay muchedumbres. Lo que pesa ahí es digamos, la historia. Pero bueno, eso es por un lado. Y ahora, una pintura que a mí me llamó mucho la atención, está en la Pinacoteca de Berlín, que se llama, el pintor es Lucas van Valkenborg, ¿no? V-A-L-C-K-E-N, B de burro, O-R-C-H, Valkenborg. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, él es un pintor flamenco de Lovaina y tiene una que se llama El Invierno. Y en esa pintura me llamó mucho la atención porque vemos un mercadillo donde hay dos damas que aparecen bien ataviadas, con gorguera incluso, y están comprando en un pescado. Y el fondo es invernal. Los copos de nieve ya, bueno, no nos dará tiempo, pero esto también es la magia de la nieve, que los copos son distintos. Nunca hay una nevada donde los copos sean iguales, adquieren distintas formas, tonalidades. De hecho, a mí me pasó que a veces extendía el brazo y caía un copo de nieve y le veías la forma, el fractal, ¿no? Pero en ocasiones son como agujas, o sea, van cambiando. Y en este cuadro son como puntitos y están de fondo como un paisaje medieval con la aguja de la catedral, etcétera. Y estas dos personas están comprando pescado. Y entonces es una mezcla de naturaleza muerta con un paisaje de época, ¿no? Naturalista, costumbrista. En la explicación, en la cédula del museo, dicen que es posible que este cuadro se haya inspirado en un refrán neerlandés, que se traduce en alemán, es "De weltlichen Güter sind wie Schneeflocken, die Augen blind machen und augenblicklich schmelzen". Es decir, traducido así a bote pronto, es: los bienes terrenales son como copos de nieve, que ciegan los ojos, pero se derriten de manera instantánea. Y yo tenía todo el tiempo, desde que hablaste de la gracia, desde que hablaste de todo esto, tenía en la punta de la lengua ese tema, otra lección de la nieve, que es su temporalidad. La nieve no es permanente, sea por la tragedia, sea por el gozo, es un momento, y la vida está en nuestros momentos. Y ese sería otro tema que nos traería aquí horas hablando, ¿no? Imagínate, ya nada más cuando se derrite la nieve, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero ahorita que mencionaste varios pintores, no podemos despedirnos sin hablar de Peter Bruegel, el viejo, claro, que tiene también como una serie de pinturas. Está la de los cazadores de la nieve, ¿no? Cazadores sí, en la nieve. Y me vino a la mente, y ahorita que estamos en épocas decembrinas, de Navidad, tiene un cuadro muy bueno que es el del censo en Belén. Entonces, Peter Bruegel es de los primeros que algunos incluso lo consideraban como una irreverencia. Incorporaba pasajes bíblicos, pero sus pinturas parecían más bien como paisajes. Entonces, vean de El censo en Belén, es un paisaje nevado, y en realidad la Sagrada Familia, María y José, que María está embarazada y va en el borrico, están muy chiquitos. Entonces, él aprovechaba para pintar todo como lo que sucedía. Tiene ahí incluso algunos mensajes históricos en contra en esa época, en contra del Imperio Español, por ejemplo. Pero esta pintura es muy buena porque está la nieve, está toda esta situación como del pueblo, y la familia, la Sagrada Familia, solo está ahí en pequeño.
Y también Peter Bruegel, otra cosa, es de los primeros que empieza a jugar con la perspectiva. Entonces, si ustedes ven estos cuadros, tanto este como el de los cazadores en la nieve, pues verán que ya está jugando con el punto de fuga, y eso hace que uno como que se meta en la pintura. Entonces, pues bueno, eso es lo que se puede hacer con estas artes. Nosotros tenemos, por un lado, hablamos de poesía, hablamos de literatura, de películas, de pintura. Mencionaste a Sibelius en la música. ¿Algo más que quieras decir o con eso ya nos despedimos? Como dices, ya nos extendimos demasiado. De hecho, antes estamos como que pensando ser un poco más corta, pero seguramente es la influencia, aunque no estén aquí, de nuestro amigo Gabriel García Yolí y de otros que nos extendemos. Pero está bien, o sea, creo que es la contraposición de estos pequeños tratados, que la gente, los que nos escuchan, sepan que esto es más que el mínimo, ¿no? Esto siempre como extendemos estos temas. Pero yo lo último que quiero decir es de este cuadro de Bruegel el Viejo, que está en Viena, si no mal recuerdo. Esto de la perspectiva me parece sensacional, pero además yo veo allí algo siniestro, ¿no? Porque desde lejos uno puede pensar, pues son personas que van y están jugando en la nieve, se ve como paz. Pero si te pones a ver los detalles, pasa un poco como con el Bosco, que empiezas, de hecho creo que Bruegel tiene otro, que en ese museo de Viena está justo al lado, donde creo que Bruegel el Viejo como escenifica refranes. Esa es una tradición que tienen muchos ese tipo de pintores, que en un lienzo hacen toda una escenografía. Ajá, es el de los proverbios flamencos, ¿no? Le llaman. Creo que ese es exacto. Y tienen una parte siniestra, porque hay unos proverbios pues sí, felices, pero hay unos violentos, o unos que llevan al horror. Lo mismo pasa con los cazadores en la nieve, que tú te acercas y la gente va con los rifles y muestra la fragilidad del lago congelado. Creo que hay un personaje que va cargando ramas secas para calentarse, ¿no? Entonces también hay esa idea de que la gente puede morirse en invierno, ¿no? Esa es como la lección. Y esa pintura es también detonante de la película Melancolía de Lars von Trier, ¿no? Ahí aparece Kirsten Dunst, que es una oda a Isolda. Al inicio aparece esta pintura de Bruegel el Viejo. Sí, qué bueno que terminamos entonces esta conversación con las pinturas de Peter Bruegel el Viejo, porque son todo un universo. Y mencionaste ahí el Bosco, que obviamente Peter Bruegel el Viejo estuvo influenciado por él. Y yo ya he escrito incluso alguno de estos pequeños tratados sobre el Bosco, porque están tan llenos de contenidos, de alegorías, de símbolos, que ahí se puede retratar de manera eficaz un fenómeno tan amplio como el de la nieve. Claro. Entonces, los invito a los que nos están escuchando a que busquen esas pinturas que mencionamos, que se atrevan a leer también todos los libros que hemos dicho, que se acerquen a las películas. Y como dices, Alfonso, pues sí nos extendimos, e incluso por ahí ya algunos nos han dicho que parece que debrayamos y que nos perdemos, ¿no? Que no hay orden en nuestra conversación, y pues es un gran elogio, ¿no? Porque hay temas que simplemente no se pueden estructurar como si esto fuera una charla científica, una conferencia, y en este caso, pues imagínense, a ver, yo les digo, se van a tener que reunir con alguien a hablar de la nieve, ¿no? ¿Qué guión posible puedes hacer al respecto? Entonces nosotros simplemente dijimos, pues órale, vamos a acercarnos a este fenómeno. Vimos que sí se pueden reflexionar algunas cosas, esto del estado de excepción, el recurso literario del Deus ex machina, pero pues es un fenómeno tan humano y a la vez tan inhumano, porque justo sabemos que el frío te puede matar literalmente. La única manera de aproximarnos a él es pues con los recursos que tenemos, y esos son los recursos estéticos, ¿no? Entonces, pues ya les hablamos de poesía, les hablamos de literatura, de películas, terminamos con pintura, que eso me emociona con estas referencias. Y nos despedimos, los invitamos como siempre a que visiten nuestra página minimonecesario.com.mx,
aprovecho para decirles, bueno, antes que nada, desearles feliz Navidad, un feliz año nuevo. Se está terminando este año 2021 y para el próximo tenemos muchas sorpresas para ustedes que nos siguen tanto en redes sociales como los que leen nuestros textos, porque vamos a actualizar la página web y vamos a estar, pues vamos a seguir con lo que hemos hecho ya casi durante 2 años, que es divulgar cultura, invitarlos a que ustedes se acerquen. Entonces, Alfonso, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, un placer. Gracias, mi querido Terán. Me sumo a tus deseos. Feliz Navidad, excelente año nuevo. Tomaremos una pausa también nosotros para descansar y tener nuevas ideas para no repetirnos. Sí, es para mí siempre un placer y coincido contigo. Hay temas que no podemos acercarnos con un discurso del método y realmente lo que intentamos ahora es, mi aspiración sería a invitar al lector a imaginarse la cabaña de los campesinos franceses en la época del absolutismo, ¿no? O sea, cuando la gente contaba cuentos y nos faltaron a lo mejor los sonidos de que tocaban la puerta o que hacían ciertos sonidos culturales porque significaban el cuento, pero de eso se trata, ¿no? De los saltos, etcétera. Agradecemos como siempre los comentarios, pero sí nos interesa decir que esto pues es más bien algo distinto, algo más académico, ¿no? Y pues gracias, el próximo año nos veremos con más cosas. Con eso nos despedimos entonces. Esto fue una especie de reunión en una cabaña y afuera está nevando y simplemente usamos nuestras herramientas, que la principal de ellas pues es el lenguaje. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo año. Adiós. Muchas gracias por escucharnos. Lo que sigue es que te suscribas, que compartas y, más importante, que nos envíes una creación propia, sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en minimonecesario.com.mx. Hasta la próxima.